10 años después de que tomáramos la decisión de no tener hijos, Matthew me engañó. Su amante, Melissa, que estaba embarazada, me miró y me dijo: ya que no quieres tener hijos, entonces hazte a un lado. Sus palabras me golpearon como una ola y, por un momento, me quedé aturdida. ¿Por qué había aceptado no tener hijos en primer lugar? Ah, cierto. Durante nuestro chequeo médico previo al matrimonio, a Matthew le diagnosticaron infertilidad. Para proteger su orgullo, oculté el informe y le mentí, diciéndole que simplemente no quería tener hijos, que prefería una vida sin hijos. Matthew, lleno de culpa, dijo: Elena, te amo, pero realmente quiero tener un hijo. Solicité el divorcio en silencio. Ahora, me pregunto, ¿cuándo debería enviarle el informe de infertilidad que mantuve oculto todos estos años? La amante de Matthew es Melissa Swan, y también la conozco. Es la nueva secretaria de la empresa de Matthew, recién salida de la universidad, joven y hermosa. Cuando recibí su llamada, no me sorprendió en lo más mínimo. En el café, ella estaba sentada allí, muy embarazada, diciéndome con aire de suficiencia: lo ves por ti misma. Estoy embarazada y el bebé es de Matthew. Escuché que insististe en no tener hijos. Eres tan egoísta. Si no quieres tener hijos, no arrastres a Matthew contigo. Si no quieres tener hijos, entonces hazte a un lado. Sentí una oleada de vértigo, tratando de recordar, ¿por qué acepté no tener hijos? Oh, ahora lo recuerdo. Fue durante nuestro chequeo médico prematrimonial cuando Matthew descubrió que era infértil. Para proteger su orgullo, escondí el informe y mentí, diciendo que no me gustaban los niños y que quería una vida sin hijos. Miré a Melissa con una expresión compleja. Finalmente, mi mirada se posó en el café frente a ella. Ya que estás embarazada, tal vez deberías beber menos café. Toma un poco de leche en su lugar. Dicho esto, me levanté y me fui. Volví a la casa de mis padres y saqué el viejo informe médico del rincón más profundo del armario. Al ver el diagnóstico de infertilidad de Matthew, no pude evitar reírme, liberando toda la frustración reprimida mientras mis padres me miraban, confundidos. Ya sabía sobre la aventura de Matthew. No fui lo suficientemente inteligente como para ocultarlo, había grietas por todas partes. Al principio, fue la repentina afluencia de mensajes en su teléfono, luego las noches cada vez más frecuentes de trasnochadas en el trabajo y, finalmente, se volvió demasiado obvio para ignorarlo. El olor a perfume en su ropa que no era mío, las entradas de cine en su bolsillo que nunca había visto y el lápiz labial debajo del asiento del pasajero. Pensé en enfrentarlo, hacer una escena, pero al final, no hice nada. 10 años de matrimonio. Lo que alguna vez había sido una pasión ardiente se había desgastado bajo el peso de la vida diaria. La presión constante de sus padres para tener un hijo y su creciente impaciencia conmigo. Si había algo a lo que valiera la pena aferrarse en este matrimonio, era que cuando sugerí por primera vez no tener hijos, él estuvo de acuerdo. Para mí, eso significaba que me amaba y se preocupaba por mis opiniones y decisiones, pero eso ya no importó en el momento en que me enteré de su aventura. Un día normal, después de la cena, le dije con calma: Melissa vino a verme hace unos días. Me miró, su rostro no mostraba culpa ni pánico, solo dijo con calma: oh. Escuchar ese "oh" borró cualquier último rastro de duda en mí. Le dije: divorciémonos. Comenzamos los trámites de divorcio. No quería la casa, así que simplemente me transfirió el dinero como la mitad del precio de mercado estimado, junto con los ahorros de la casa, 1 millón en total. Para reunir esa cantidad, estoy segura de que agotó el capital de trabajo de su pequeña empresa. El día del divorcio, Matthew dijo: Elena, te amo, pero mis padres están envejeciendo y realmente quiero tener un hijo. Siguió insinuando que, si bien había hecho trampa, en realidad no era su culpa. No dije nada. Solo asentí con la cabeza en plena comprensión. Pero en mi corazón, no podía esperar a que él descubriera la verdad. Cuando recogimos el certificado de divorcio del tribunal estatal, Melissa estaba esperando en la puerta. En el momento en que nos vio a Matthew y a mí, orgullosamente sacó su barriga como un desafío. Ella sostenía un trozo de papel, un comprobante de cita para el registro de matrimonio en el ayuntamiento.
Matthew notó que mi mirada se posaba en el papel y dijo: hay muchos documentos de los que ocuparse una vez que nazca el bebé. Tener un certificado de matrimonio facilitaría las cosas. No pude evitar reír. No necesitas explicarlo. No es asunto mío. Felicitaciones, dije, dirigiéndome a Melissa. Matthew sonrió. Gracias, Elena. Melissa resopló, tirando de él. Nuestro turno se acaba pronto. Vamos, no queremos perder el tiempo. Los vi alejarse, sonriendo pero sin decir nada. Me subí a un taxi y me dirigí directamente al aeropuerto. Después del divorcio, también renuncié a mi trabajo. Con dinero y libertad, me merecía un viaje solo para mí. Quién sabe, tal vez incluso tendría la oportunidad de conocer a un chico guapo en el camino. Volé a San Francisco, una ciudad que había soñado visitar durante mucho tiempo. En el corazón de la ciudad, paseando por el puente Golden Gate, con la brisa del mar en el pelo y disfrutando de la auténtica cocina local, todos los recuerdos de Matthew parecieron desvanecerse. La vida después del divorcio me trajo una sensación de libertad que nunca había conocido. Y me permitió comenzar lentamente a reflexionar sobre mis deseos internos y planificar mi futuro. Pasé una agradable velada en una pequeña taberna, tomando unas copas y charlando con algunos hombres que habían entablado conversaciones conmigo. Cuando volví caminando sola al hotel, mi cabeza estaba un poco ligera, pero mi corazón estaba despejado. No me arrepentía de nada, me preguntaba qué tipo de futuro me esperaba. Mientras caminaba tranquilamente, listo para regresar al hotel. Un sonido apagado de llanto me llamó la atención. Me di vuelta y vi a un hombre sentado en los escalones de una esquina de la calle, con las manos cubriéndose el rostro, exudando un aire de alguien profundamente afligido. La luz amarillenta de una farola cercana se reflejaba en el anillo que llevaba en el dedo, brillando sutilmente como un recordatorio de algún recuerdo perdido. Fruncí el ceño ligeramente, sacudí la cabeza y murmuré para mí mismo: debo estar borracho, viendo a alguien llorar y pensando que debería involucrarme. Me acerqué a él, dudé por un momento y luego, sintiendo un impulso repentino, le pregunté: ¿tu esposa te engañó? ¿Por qué hay que llorar? El hombre levantó la vista, con los ojos todavía llorosos, mirándome con ira. Mi esposa no me engañó, dijo, con la voz teñida de una tristeza impotente. Oh, lo siento, dije, soltando una risa nerviosa. Me senté a su lado, tratando de pensar en algo que decir. Su historia me intrigó. Finalmente, pasé un tiempo charlando con él. El nombre del hombre era Alexander Browne, como yo. Era de Nueva Orleans. Me dijo que él y su esposa nunca habían podido tener hijos porque ella tenía una enfermedad cardíaca grave y no podía concebir. Siempre habían amado a los niños y planeaban adoptar, pero nadie podría haber predicho que hace solo un mes, su esposa había fallecido de una simple gripe, dejándolo completamente solo. El viaje a San Francisco que habían planeado para los dos ahora era un viaje que él estaba haciendo solo. Al escuchar su historia, no pude evitar sentir una punzada de pena por él, y comencé a compartir la mía. Ambos estábamos buscando un futuro propio. Pero cada uno de nosotros llevaba cargas dolorosas de las que no podía escapar. No deberías ocultar lo que quieres para complacer a los demás, dijo después de una larga pausa, con voz tranquila pero firme. Deberías perseguir lo que quieres, no dejar que otros decidan por ti. Asentí con la cabeza, con un rastro de determinación en mis ojos. Tal vez. Pero no necesito su culpa ni su gratitud. Lo que quiero es amor puro. Respiré profundamente y añadí en voz baja: en este momento. Realmente quiero un hijo. Esa es otra razón por la que vine a San Francisco. Los hospitales aquí tienen tecnología de FIV más avanzada. Le dije que, aunque había muchas oportunidades aquí, todavía había cuestiones prácticas que afrontar, eventualmente tendría que regresar a Nueva Orleans. Y Nueva Orleans tenía leyes más estrictas para las madres solteras, especialmente las que no tenían pareja. Muchas cosas serían difíciles. Y los niños necesitan un padre cuando crecen, aunque sea solo de nombre. Forcé una sonrisa, aunque mi corazón no estaba ligero. También consideraste la adopción, ¿verdad? De repente,
se me ocurrió una idea. Como hombre soltero, el proceso de adopción sería difícil para ti y las posibilidades de éxito son bajas. ¿Y si tuviéramos un matrimonio de conveniencia? Podríamos intentar criar un hijo juntos, si no te importa. Hice una pausa y lo miré con seriedad. Necesito un matrimonio formal y tú necesitas un hijo. Puedo ayudar a cumplir el deseo que tú y tu esposa PNC tuvieron, y tú puedes brindar apoyo al niño a medida que crezca. Extendí mi mano y lo miré a los ojos. ¿Qué piensas? ¿Cooperamos? Alexander me miró un rato, sumido en sus pensamientos. Y finalmente, extendió su mano, acordando sinceramente, es un placer cooperar. Él regresaría a Nueva Orleans para manejar algunos asuntos, mientras que yo me quedaría en San Francisco, con el corazón lleno de anticipación por el futuro. En el banco de esperma de San Francisco, seleccioné cuidadosamente un padre biológico para mi hijo, un hombre de ascendencia nórdica, de 1,9 metros y graduado de Harvard. 3 meses después de dejar Nueva Orleans, regresé no solo, sino con una pequeña vida creciendo dentro de mí. Toda la experiencia se sintió milagrosa y emocionante. Cuando regresé a mi ciudad natal, apenas tuve un momento para descansar antes de que me bombardearan con las preguntas de mis padres. ¡Qué descaro! ¿Manejaste algo tan grande sin decirnos? ¿Acaso te importamos? Tener un hijo no es simple. Hay que alimentarlo, cambiarlo y todo tipo de cosas de las que preocuparse. ¿Cómo vas a criar a este niño por tu cuenta? Matthew es un bastardo, está bien, tú eres el único que puede criarlo. Me divorcié de él. Pero, ¿por qué te dejaste llevar así? Oh, él tiene un hijo ahora, ¿y tú también vas a tener uno? Debí haber perdido la cabeza, porque cuando escuché ese último comentario, solté sin pensar, el hijo de Matthew no es suyo. Mi madre se quedó helada, sus palabras se detuvieron abruptamente, luego me lanzó una mirada incrédula. ¿No es suyo? ¿Qué quieres decir? Explícate, presionó, su tono urgente. Mi padre, igualmente atónito, me miró con incredulidad. Ya había dejado escapar el secreto. Así que no tenía sentido seguir ocultando nada. Les conté sobre la infertilidad de Matthew. Su recuento de esperma es 0. Le pregunté al médico, no hay cura. La boca de mi madre se abrió y se cerró varias veces, pero no salieron palabras. Finalmente, se echó a reír tan fuerte que comenzó a llorar. Mi padre se unió a la risa, riéndose también. Bien por él. Karma. Cuando finalmente dejaron de reír, mi madre preguntó, escuché que su amante está a punto de dar a luz, ¿cuándo se lo vas a decir a Matthew? Me froté suavemente la barriga. No hay prisa. Esperaremos a que nazca el bebé. Deja que Matthew disfrute la experiencia de ser padre. Cuanto más profunda fuera la conexión de Matthew con ese niño, más poderoso sería el impacto de ese informe de infertilidad. Después de regresar a casa, mi contacto con Alexander se hizo más frecuente. Después de todo, nuestro matrimonio acordado implicaba el registro del nacimiento del niño, el papeleo legal y una serie de arreglos de seguimiento. Cada vez que nos encontrábamos, revisábamos algunos documentos o discutíamos los próximos pasos. Y estas interacciones me permitieron conocerlo mejor gradualmente. Al principio, nos mantuvimos distantes, operando puramente como socios comerciales. Nuestras conversaciones siempre fueron racionales y orientadas a objetivos, muy similares a colegas que trabajan en un proyecto. Pero a medida que pasaba el tiempo, especialmente cuando se acercaba el nacimiento del bebé, nuestras interacciones se hicieron más frecuentes. Empezamos a salir juntos a comprar artículos para el bebé, a asistir a clases para padres y, poco a poco, los límites entre nosotros comenzaron a difuminarse. La conexión que teníamos, antes puramente formal, pareció cambiar y nos volvimos más cercanos, tanto física como emocionalmente. Alexander comenzó a asumir más responsabilidades y me di cuenta de que no era solo un compañero tranquilo y racional, era un hombre con un fuerte sentido de la responsabilidad y la paciencia. Su cuidado por el niño no nacido y por mí me hizo sentir una calidez inesperada en mi interior. Una noche, mientras estábamos organizando la habitación del bebé, su mano rozó accidentalmente la mía. Fue solo un toque fugaz. Pero en ese momento,
sentí una sacudida inesperada. Su mirada también se desvió y pude sentir un cambio sutil. Fue entonces cuando me di cuenta de que lo que estaba sintiendo no era solo la relación de pareja, había evolucionado hacia algo más profundo, algo más allá de la amistad y la obligación. Sin embargo, a pesar de la creciente conexión, todavía no estaba lista para aceptarla por completo. Mi pasado había dejado un impacto duradero en mí. Matthew alguna vez me había dado innumerables ilusiones. Creí en sus promesas y me encontré con decepciones una y otra vez. Ahora tenía miedo de sumergirme en otro torbellino emocional, especialmente cuando las cosas empezaban a volverse borrosas. No estaba preparada para arriesgarme a sufrir otra traición de ese tipo. Un día, mi madre comentó con naturalidad, tal como están ahora tú y Alexander, no es realmente un matrimonio. Se siente más como una sociedad. Luego preguntó con cautela, ¿es un buen tipo? Ya que estás casada, ¿por qué no intentas desarrollar algunos sentimientos por él? Tal vez podrían construir una vida juntos. Sus palabras me tocaron la fibra sensible. De hecho, durante los últimos meses, me había dado cuenta de que Alexander no era solo mi pareja por contrato. Su cuidado por mí y por el bebé me había dado una calidez que no había sentido en mucho tiempo, incluso haciéndome sentir una sensación de dependencia. Pero incluso con esto, no estaba preparada para dejar atrás por completo mi pasado y abrirme a un nuevo comienzo. Forcé una sonrisa y respondí suavemente, mamá, solo quiero tener un hijo. Casarme con Alexander es por el bien del bebé. Facilitará las cosas para criarlo. Además, le da una figura paterna, alguien que puede ofrecerle amor y atención a medida que crece. Eso es todo. No pienses en nada más. Mi madre parecía un poco decepcionada, pero no insistió más. Se limitó a suspiró en silencio. Por otro lado, mi padre tenía una mentalidad más abierta. Me dio una palmadita en el hombro y sonrió, a partir de ahora, nuestro nieto será parte de nuestra familia. Elena, puedes quedarte con nosotros todo el tiempo que quieras. En cuanto a Alexander, será como un pariente cercano. No hay nada malo en eso. No pude evitar reírme y le hice un gesto con el pulgar hacia arriba, papá, eres brillante. Cuando tenía 7 meses de embarazo, fui al hospital para un chequeo de rutina. Después de terminar todas las pruebas, nunca esperé encontrarme con Matthew en el pasillo. Estaba hablando por teléfono, con la voz llena de emoción. Nació anoche. Sí, es un niño. Pesa 7 libras y media. Intercambió algunas palabras más por teléfono antes de colgar con una gran sonrisa en su rostro. Fue entonces cuando se dio cuenta de mi presencia. ¿Elena? Sonreí y dije, felicidades. Un hijo, ¿eh? Debe ser una gran alegría. Se aclaró la garganta y dijo, gracias. Luego preguntó, ¿para qué estás aquí? No dije mucho, solo un chequeo. Sus ojos se dirigieron instintivamente a mi vientre hinchado y luego a la puerta del consultorio del médico, que tenía un cartel que decía, reproducción asistida. Tu salud, bueno. No hay nada malo. La tecnología médica está tan avanzada en estos días, hay muchas formas de tener hijos. Cuando dijo esto, su mirada se mezcló con simpatía y orgullo. Casi me eché a reír. Tienes razón, respondí, pero no importa cuán avanzada sea la medicina, hay algunas cosas que no se pueden arreglar. Como su infertilidad. Como sus suposiciones infundadas. Después de 10 años de matrimonio, Matthew y yo teníamos muchos amigos en común en nuestro círculo social. A través de ellos, me enteré de que Matthew había organizado una gran fiesta de bautizo para su hijo. Los regalos para los invitados eran todos perfumes de lujo. En Instagram, muchos de nuestros amigos en común publicaron fotos de ese día. Los padres de Matthew estaban radiantes de alegría, sosteniendo a su esperado nieto, que era regordete y de mejillas sonrosadas, y lucía una costosa pulsera de sus abuelos. Melissa, todavía delgada, se agarraba del brazo de Matthew. No pude evitar sentir una punzada de envidia. La juventud es realmente un regalo. Esperaba que después de dar a luz, pudiera recuperarme tan rápido como Melissa. Me inscribí en yoga prenatal.
Después de la clase, fui de compras con algunas otras mujeres embarazadas. En la entrada de una tienda de maternidad, me encontré con Matthew nuevamente. ¿Es esta la única tienda de maternidad en la ciudad?, pensé. Se quedó atónito mientras miraba mi vientre notablemente hinchado y el frasco que sostenía. Su voz incluso se quebró. ¿Estás embarazada? Entonces, como si recordara algo, su rostro pasó de la sorpresa a la alegría, y rápidamente preguntó, ¿cuántos meses? ¿Por qué no me lo dijiste? Respondí con calma. Matthew, llevamos divorciados casi un año, ahora estoy embarazada de 8 meses y este niño no tiene nada que ver contigo. Puse los ojos en blanco. Se lo había dicho antes, su imaginación era una enfermedad. Rápidamente se dio cuenta de que la línea de tiempo no cuadraba y su rostro se volvió incómodo. Pero luego, cambió a un profundo tono de ira. Apretó los dientes y dijo, «¿Superaste tu vida tan rápido? ¿Te casaste y tuviste un bebé solo 2 meses después de nuestro divorcio? Elena, eres otra cosa». Levanté la voz, «Matthew, el día que nos divorciamos. Fuiste y sacaste un certificado de matrimonio con tu amante embarazada. ¿Y ahora estás actuando como la víctima inocente?». La gente a nuestro alrededor se giró de inmediato para mirarlo boquiabierta con ojos curiosos. Su rostro se puso pálido y se fue rápidamente. «Guau, hermana, eres una cabrona», me silbó un chico joven. No pude evitar reírme y luego salí del centro comercial como si acabara de ganar una victoria. Desde entonces, nunca volví a ver a Matthew. Pasé mis días felizmente centrada en mi embarazo, viviendo una vida de paz y comodidad. Mientras tanto, mi relación con Alexander se fue profundizando gradualmente. Trabajamos juntos para crear un hogar cálido y amoroso para el niño que estaba a punto de llegar. Antes de cada control, a medida que se acercaba mi fecha de parto, Alexander siempre me acompañaba. Cuando mirábamos la ecografía y veíamos al bebé moverse con tanta energía, el rostro de Alexander siempre se iluminaba con una cálida sonrisa. Y mientras lo observaba mirando al bebé, no pude evitar pensar en por qué elegí este camino en primer lugar, darle a este niño un hogar feliz. Con un padre y una madre amorosos. Aunque nuestra relación comenzó por necesidad, lentamente me di cuenta de que ya no podía ignorar los sentimientos sutiles que crecían entre nosotros. Cada vez que me miraba con ternura, cada vez que era tan considerado, yo empezaba a cuestionarme si todavía podía mantener esa distancia emocional y racionalidad que tanto me había esforzado por mantener. A pesar de esto, evité cuidadosamente permitir que nuestros sentimientos avanzaran más. El dolor de mi pasado todavía me mantenía en guardia. Necesitaba más tiempo para observar, para sentir. Para asegurarme de que esta nueva emoción valía la pena para dejar ir todos mis miedos pasados y buscar la verdadera felicidad. Aunque continuamente me recordaba a mí misma que no debía pensar demasiado las cosas, no podía evitar notar que mi relación con Alexander se estaba volviendo cada vez más complicada. Cada acto de bondad que hacía por mí y por el bebé, cada simple sonrisa, cada intercambio de miradas, hacía que mi corazón se agitara. Quería darme más tiempo para comprender verdaderamente a Alexander. Para ver si podía traer verdadera estabilidad y felicidad tanto a mí como al niño. Después de todo, mi dolor pasado me había vuelto cautelosa, pero tal vez, a través de una conexión y comprensión gradual, esta nueva emoción podría ayudarme a encontrar las respuestas que estaba buscando. Ya estaba embarazada de casi 9 meses. Mi padre estaba constantemente hojeando libros, inventando docenas de nombres. Pero ninguno de ellos parecía adecuado. Mi madre también había comenzado desde temprano con recetas de comida para bebés e incluso estaba tomando cursos en línea sobre crianza. Alexander siempre estaba a mi lado, haciendo todo lo posible para apoyarme. Después de mucha anticipación de toda la familia, finalmente llegó el día. Había estado de parto toda la noche, pero justo antes del amanecer, finalmente di a luz a mi hijo. Era un niño, saludable y adorable. Tenerlo en mis brazos fue una sensación de satisfacción indescriptible. Alexander había preparado un hermoso regalo para el bebé. 2 delicadas pulseras. También le dio a nuestro hijo un hermoso nombre, Benjamín, que significa una vida de paz y prosperidad. Mi madre, al verme a mí y a Alexander sentados juntos con el bebé en nuestros brazos, abrió la boca como para decir algo, pero dudó. Justo cuando estaba a punto de hablar,
Benjamin comenzó a llorar y ella se distrajo de inmediato, toda su atención se centró en él. Fingí no darme cuenta, aunque en el fondo, no pude evitar sentir una sensación de calidez y felicidad que no había conocido en mucho tiempo. Sin embargo, antes de que pudiera disfrutar plenamente de este momento de paz, escuché la noticia de que Matthew y Melissa estaban a punto de divorciarse. Antes de que pudiera siquiera pensar en tomar medidas, ¿ya se había descubierto el romance de Melissa? Me comuniqué con un amigo que tenía buenas relaciones tanto con Matthew como conmigo para preguntar, y me dijo, Melissa aceptó sobornos de un proveedor. Los productos que pidió eran de mala calidad y los clientes los devolvieron. Matthew va a perder más de $1 millón en este pedido. Y está tan furioso que quiere divorciarse de ella y cortar los lazos. Pero Melissa quiere quedarse con el niño, por lo que está amenazando a Matthew para un acuerdo de divorcio más grande. Esto está lejos de terminar. No pude evitar burlarme de la noticia. Estos dos eran realmente una pareja perfecta, calculaban y se atormentaban mutuamente. Benjamin cambiaba cada día. Ayer mismo era un bebé que solo sabía comer y dormir, pero hoy gateaba por la casa y se metía en todo. Era muy curioso y enérgico. Yo había hecho planes para el futuro. Después del divorcio, Matthew me había dado $1 millón y, aunque Alexander insistió en ayudarme a cubrir muchos de mis gastos de la FIV y los suministros para el bebé, todavía me sentía demasiado conflictiva como para aceptar mucho de él. La mayoría de las veces, rechazaba sus ofertas, así que a esa altura ya había gastado más de $100 en el proceso de compra. 20,000 de mis ahorros. Después de hablarlo con mis padres, utilicé 500.000 para hacer el pago inicial de una nueva casa. El resto del dinero lo invertí en productos financieros flexibles para afrontar los gastos diarios futuros. También decidí no volver a trabajar, sino utilizar las conexiones que había construido durante mi carrera para aceptar proyectos de traducción independientes. El horario flexible significaba que podía cuidar mejor de Benjamin y de la casa. Cuando Benjamin cumplió 8 meses, ya gateaba por la casa. Mientras tanto, me enteré de que Matthew y Melissa todavía no se habían divorciado y que Melissa estaba embarazada de su segundo hijo. Escuchar esa noticia me hizo reír. Originalmente había planeado esperar a que finalizara el divorcio de Matthew y Melissa, obtener la custodia y luego enviarle el informe de infertilidad. Pero como todavía no se habían divorciado, tal vez sería mejor esperar hasta que naciera el segundo hijo. Me enteré de que después del escándalo de los sobornos, Melissa dejó su trabajo y se convirtió en ama de casa a tiempo completo. Ella pasaba sus días en el spa de compras, viviendo una vida extravagante. En cuanto a Matthew, trabajaba horas extra día y noche para compensar la pérdida causada por ese pedido. Era realmente irónico, el destino tenía una forma curiosa de cambiar las cosas. El karma no era lento, simplemente se tomaba su tiempo. Benjamin cambiaba todos los días. Hace poco tiempo, era un bebé que solo sabía comer y dormir. Ahora, era un pequeño alborotador, gateando por todos lados. Cuando pudo pararse por unos segundos y balbucear, mamá y papá, el segundo hijo de Melissa ya había cumplido 1 mes. Matthew envió las invitaciones electrónicas, sin olvidar incluirme. Cuando vi la fecha y el lugar en el correo electrónico, decidí que era hora de terminar lo que había comenzado. El día del bautizo del niño, me puse un vestido nuevo, me maquillé con cuidado, me rocié un poco de perfume y llevé una caja de regalo bellamente envuelta y atada con una cinta. Cuando llegué, el ambiente era perfecto. Matthew sostenía a su primogénito y Melissa a su segundo hijo, ambos posando para las fotos. Escaneé la habitación y reconocí a casi todos los presentes. Cuando me vieron, se veían un poco incómodos. El candelabro del salón de banquetes brillaba, arrojando un brillo sagrado sobre Matthew, que parecía un padre orgulloso. Observé al niño de 1 año en sus brazos. El niño estaba en esa edad adorable y, por las redes sociales de Matthew, pude ver cuánto lo amaba. Al verme mirando al niño, Matthew ajustó instintivamente su agarre, dándole la espalda al bebé hacia mí, casi como si temiera que lo lastimara. Sonreí, con Melissa mirándome con cautela. Me acerqué y le entregué la caja de regalo a Matthew. Esto es, para ti.
La tomó con confusión y estaba a punto de pasársela a Melissa. Hable, Matthew, será mejor que la abras ahora, personalmente. Te espera una gran sorpresa. Hice hincapié en ahora y personalmente, asegurándome de que comprendiera lo importante que era este momento. Matthew le entregó el bebé a su madre, que luchó por apartarlo. El pequeño se aferró a él y armó un escándalo. Pasó un largo rato tratando de calmarlo. Un padre tan amoroso. Finalmente. Abrió la caja. Dentro había un trozo de papel viejo y amarillento. Lo sacó y lo desdobló, sus ojos escaneando el contenido. Lo observé de cerca, notando el cambio en su expresión, de confusión y curiosidad a conmoción y, finalmente, a ira. Su mano temblaba mientras sostenía el informe y respiraba con dificultad. Me preocupaba que pudiera desmayarse en cualquier momento. Me miró, moviendo la boca como si quisiera preguntarme algo. Pero al ver mi expresión serena y segura, comprendió todo de inmediato. Matthew se giró bruscamente y le dio una bofetada a Melissa en la cara. «Perra». El impacto dejó atónita a Melissa y su rostro se hinchó al instante. Se recuperó rápidamente y gritó: «Matthew, ¿me pegaste?». En un instante, empujó al niño a los brazos de otra persona y se abalanzó sobre Matthew, comenzando a luchar contra él. Ambos niños comenzaron a llorar en voz alta, aterrorizados por la escena que se desarrollaba ante ellos. Observé con absoluto deleite. Otra bofetada aterrizó en la cara de Melissa, esta vez dejándola roja e hinchada del otro lado. «Puta mentirosa. Lo único que sabes hacer es abrir las piernas para seducir a los hombres». Nunca había oído a Matthew usar un lenguaje tan crudo. Era insoportable escucharlo. Melissa, con sus largas y afiladas uñas recién cortadas, las arañó por el rostro de Matthew, dejando profundos rasguños a su paso. «¿Te atreves a pegarme?», gritó. «Te mataré». A pesar de sus amenazas, ella todavía era una mujer, había dado a luz recientemente, y Matthew no tardó mucho en dominarla. Los únicos sonidos que quedaban eran sus gritos dolorosos y espeluznantes. La gente a su alrededor reaccionó rápidamente, preocupada de que Matthew pudiera ir demasiado lejos. Por lo que algunos de sus hermanos se apresuraron a sacarlo. Pero mientras lo arrastraban, Matthew pateó a Melissa y continuó maldiciéndola, su rabia lejos de disminuir. Recogí el informe que había caído al suelo, lo sacudí y alisé los pliegues antes de colocarlo en las manos de la madre de Matthew. Luego me di la vuelta y me alejé. Después de unos pasos, escuché a alguien derrumbarse detrás de mí, pero no me detuve. La bomba que había colocado hace 10 años ahora estaba detonada. Me había aferrado a su mecha durante tanto tiempo, pero hoy, finalmente, lo solté. Y tal como lo había esperado, explotó con un estruendo. Fue hermoso escucharlo. La madre de Matthew se desmayó en un ataque de ira y tuvieron que llevarla de urgencia al hospital. Cuando salí por las puertas del hotel, la fresca brisa nocturna rozó mi rostro, una mezcla de emociones complicadas se arremolinaba dentro de mí, pero de alguna manera me sentía más ligera. En ese momento, escuché una voz familiar que gritaba: «Elena». Me di la vuelta y vi a Alexander parado afuera del hotel, caminando hacia mí. Su rostro mostraba poca expresión. Pero podía ver un rastro de preocupación en sus ojos. «¿Qué sucede? No te ves bien», su voz era baja y gentil, con un toque de preocupación. Hice una pausa por un momento, dándome cuenta de que en realidad podría estar sintiéndome un poco mal. Había mantenido la calma durante la escena con Matthew y Melissa, pero por dentro, se estaba gestando una tormenta. Asentí levemente y traté de forzar una sonrisa. «Estoy bien, solo, un poco cansado». Alexander cerró la distancia entre nosotros, colocando su mano suavemente sobre mi hombro, su tono suave y cariñoso. «Sabes, si alguna vez necesitas algo, siempre estaré aquí». Sus palabras me calentaron el corazón. Aunque nuestra relación todavía se basaba en un acuerdo, la forma en que hablaba y su preocupación me hicieron sentir como si fuera algo más profundo de lo que esperaba. Lo miré, sintiéndome un poco más tranquila, y dije suavemente: «Gracias, Alexander. Estoy bien. Todo lo que pasó hoy, es solo que Matthew y Melissa se lo merecen».
Alexander me miró, sus ojos llenos de simpatía y comprensión. Asintió antes de volver a hablar. Sí. Lo hacen. Pero ya no tienes que dejar que sus errores te pesen más. Ya has construido una nueva vida para ti y para Benjamín. Hizo una pausa por un momento y luego agregó, pase lo que pase, estaré aquí, cuidando de ti y de Benjamín. Bajé la cabeza, respiré profundamente y sentí el calor que irradiaba la presencia de Alexander. Sabía que este cuidado era genuino y, por primera vez, comencé a comprender que nuestra relación ya no era solo una formalidad. Abracé suavemente a Alexander, sintiendo que se congelaba por un breve momento, luego inmediatamente me envolvió con sus brazos. Gracias. Alexander, susurré. Realmente lo aprecio. Sonrió suavemente, apretando su abrazo un poco. La calma y la ternura en su rostro me hicieron sentir aún más a gusto. No necesitas agradecerme, Elena. Sea lo que depare el futuro, lo enfrentaremos juntos. Asentí, una sensación de estabilidad creciendo en mi corazón. A pesar de las cicatrices de mi pasado que me hacían tener miedo de abrirme por completo de nuevo, en este nuevo capítulo de mi vida, tal vez era el momento de dejar ir mis miedos y abrazar el futuro que se avecinaba. En el hotel, nadie le prestó atención a Melissa. Pero el personal del restaurante, temiendo la responsabilidad, llamó al 911 y la envió al hospital. Mientras Melissa todavía estaba acostada en la cama del hospital, se vio obligada a escribir un acuerdo de conciliación. Matthew estuvo detenido durante 5 días, pero después de pagar la fianza, fue liberado con solo una advertencia. ¿Eso es todo? Mi madre estaba furiosa. ¿Melissa resultó gravemente herida y solo lo retuvieron durante 5 días? No estaba enojada en absoluto, había esperado esto. ¿Qué más pueden hacer? Ella escribió el acuerdo de conciliación. Se pagó la fianza y ni siquiera quiere el divorcio. ¿Qué puede hacer realmente la policía? Esa mujer pudo engañar a Matthew, tener su hijo, y ahora todavía está tratando de aferrarse a él. ¿Por qué no muestra algo de agallas? Matthew, ese idiota, se merece unos años de prisión. La expresión de mi madre estaba llena de incredulidad por cómo Melissa estaba manejando las cosas. No pude evitar sonreír con ironía. Melissa jugó sus cartas como lo hizo, pero no tuvo las agallas para defenderse, rodeada de una familia que solo la agotaba. Frenándola a cada paso. El informe del investigador privado sobre ella decía que su familia no estaba bien económicamente. Después de graduarse de la escuela secundaria, Melissa asistió a una escuela vocacional, y su familia solo cubría la matrícula. Había trabajado duro para mantenerse a sí misma con trabajos de medio tiempo. Después de graduarse, su belleza y juventud le consiguieron un trabajo como recepcionista en la empresa de Matthew, donde puso sus ojos en él. Una vez que Melissa enganchó a Matthew, su familia, como las moscas a la miel. Rápidamente se dio cuenta y se aprovechó de su éxito. Fueron sus padres quienes la presionaron para que aceptara sobornos de los proveedores para comprarles una casa. Y esta vez, su padre la había obligado a escribir el acuerdo de conciliación después de ser hospitalizada. Pero Matthew no estaba mejorando. Todo el incidente había causado un escándalo masivo. Ahora todos sabían que no podía tener hijos y que estaba criando a los de otra persona. Mucha gente había comenzado a hacer preguntas y a buscar información de mí. No me sorprendió cuando vi a Matthew bloqueando mi camino hacia abajo. Me miró con enojo, su voz llena de veneno. Elena, eres realmente despiadada. Su ropa estaba arrugada, olía a humo y alcohol, sus ojos se oscurecieron por la fatiga y una barba incipiente salpicaba su barbilla. Parecía completamente agotado. Como si le hubieran drenado cada onza de energía. Sabías desde el principio que los niños no eran míos. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Gruñó con frustración. ¿Ya te acostaste con tu nuevo amante? Solo por estar con tu amante, realmente eres algo. Estuvimos juntos durante 10 años, Elena. ¿No tienes corazón? ¿Así es como me lo pagas? Se ponía cada vez más nervioso, las venas de sus sienes se le hinchaban y tenía los ojos inyectados en sangre. Retrocedí un paso,
poniendo algo de distancia entre nosotros, y luego pregunté con calma: Matthew, ¿no debería estar feliz? Me engañaste y me vengué. ¿Hay algo malo en eso? Si es venganza, entonces la haré lo más despiadada posible. ¿Cómo te atreves a venir aquí y cuestionarme? Tal vez deberías pensar en cómo lidiar con tus dos barra inversa, preciosos hijos barra inversa. Le lancé las palabras, cada una como un golpe. La frase, preciosos hijos, tocó una fibra sensible. Todo es culpa tuya, replicó. Me ocultaste la verdad durante 10 años. Negué con la cabeza. No habría cambiado nada, Matthew. Si te hubiera dicho la verdad en ese entonces, nos habríamos casado de todos modos. Pero tú nunca habrías admitido que eras infértil. Tenías que salvar las apariencias. Se quedó helado ante mis palabras, la verdad lo atravesó. Le pinté otra posibilidad, basada en la realidad de nuestros 10 años juntos. Te amaba, así que te protegí. Me quedé callada sobre la verdad. Aún así habríamos dicho que elegimos no tener hijos, pero tus padres habrían seguido presionándonos para que tuviéramos hijos. Al principio, me habrías apoyado por la culpa, pero con el tiempo, te habrías vuelto insensible. Me habrías dejado que me ocupara sola de tus padres. Te habrías impacientado. Habrías tratado de evitar el tema y te habrías convencido de que no era gran cosa después de todos estos años. Eso no es verdad. Si lo hubiera sabido desde el principio, podríamos haber hecho la FIV, como hiciste tú, y nadie lo habría sabido nunca. Lo habrías sabido, dije con calma, y habrías sentido que ese niño no era realmente tuyo, que yo ya no estaba barra inversa, limpia barra inversa. Te habrías sentido desequilibrada y, aún así, me habrías engañado. Mi voz era firme cuando dije: no importa cuál sea el escenario, tu infidelidad era inevitable. Me burlé y dije: Matthew, admítelo. No eres más que un cabrón sin carácter. Las palabras, sin carácter, lo golpearon con fuerza y sus ojos se enrojecieron de furia. Elena, no dejaré que te salgas con la tuya. No tenía miedo de su amenaza, no con mi amorosa familia y el apoyo constante de Alexander. Sin embargo, lo que no esperaba era que el aparentemente educado y bien educado Alexander en realidad dirigiera una empresa de seguridad. Solo me enteré después de regresar a Nueva Orleans y firmar un acuerdo con él. Había dispuesto que uno de los guardaespaldas más fuertes y capaces de su empresa estuviera a mi lado. Por si algo sucedía durante mi embarazo. Parecía que se había estado preparando para todas las posibilidades de antemano. Para asegurarme de que Matthew no tuviera tiempo de molestarme, decidí ayudar a Melissa de alguna manera. Me puse en contacto en privado con el mejor abogado de divorcios de la ciudad y le ofrecí cubrir la mayor parte de sus honorarios legales, siempre y cuando aceptara no divorciarse de Matthew. Sin dudarlo, ella aceptó. Melissa acababa de dar a luz a su segundo hijo, todavía en el periodo de posparto, y Matthew, como esposo. No estaba en una posición fuerte para solicitar el divorcio en ese momento. Solo podía llegar a un acuerdo mutuo o presentar una demanda. Naturalmente, Melissa se negó a divorciarse de él, lo que dejó a Matthew sin otra opción que presentar una demanda. El abogado que contrató por unos honorarios tan caros demostró que valía cada centavo. En el tribunal, argumentó que, aunque el niño no era el hijo biológico de Matthew, no había ningún problema en su relación. El abogado enfatizó que la pareja había estado dispuesta a hacer trampa para permanecer juntos, demostrando su amor mutuo. Después de casarse con Matthew, Melissa había cortado lazos con todos los demás y ni siquiera sabía que el niño no era de Matthew. Esto demostró que siempre lo había amado y que no estaba tratando de ocultar nada. También mencionó que a pesar de la enorme pérdida financiera que Matthew había sufrido en el trabajo, todavía quería quedarse con Melissa, trabajando duro para reconstruirla para ella. ¿Cómo podía romperse su relación? Para colmo, el abogado presentó la lista de compras de Matthew en el tribunal: uniformes de enfermera, trajes de azafata, lencería sexy. Juguetes para adultos. Era una mezcla ecléctica. Aunque el niño no era el hijo biológico de Matthew, todos habían amado al niño antes de descubrir la verdad. Esto, argumentó el abogado, demostraba que, legal y emocionalmente, la familia de Matthew había aceptado al niño. El veredicto en el primer juicio fue anunciado: los motivos de divorcio eran inválidos y la petición de divorcio fue rechazada.
Cuando vi la noticia aparecer en mi teléfono, felizmente abrí una botella de champán. Melissa tampoco se quedó atrás. Se arrodilló frente a Matthew, sosteniendo a ambos niños en sus brazos. Y prometió públicamente vivir una buena vida con él a partir de ese momento, rogándole que la perdonara. El vídeo fue filmado por espectadores en la sala del tribunal y rápidamente circuló en línea. En el vídeo, Melissa estaba llorando con las mejillas surcadas de lágrimas, diciendo: «Mientras me perdones, haré cualquier cosa. El padre de los niños eres tú. Solo te reconocen a ti. Por favor, no nos abandones». El niño más pequeño solo podía llorar, pero el mayor se acercó a Matthew, gritando: «Papá», repetidamente. Confundido sobre por qué no lo abrazaban. Los comentarios rápidamente comenzaron a cambiar. Dado que el idiota no puede tener hijos, ¿no es mejor que tenga 2 gratis? Los niños son inocentes, ¿realmente importa tanto la relación de sangre? La amante es desvergonzada, pueden divorciarse, pero dejen que los niños se queden. Miré los comentarios antes de dejar mi teléfono. Mi madre, sin embargo, estaba completamente absorta. Tenía que admitir que el uso de la opinión pública por parte de Melissa fue una jugada inteligente. Y en las sombras. Seguí siendo quien preparó el escenario para todo, reclamando silenciosamente mi éxito. Mientras observaba a Benjamin dar sus primeros pasos vacilantes, sentí una alegría silenciosa que no sabía que podía experimentar. Estaba creciendo muy rápido y Alexander estaba allí a su lado, animándolo como el padre más orgulloso del mundo. Nunca imaginé que esta tranquila felicidad doméstica, se convertiría en mi realidad. Fueron momentos como este los que me hicieron darme cuenta de cuánto había cambiado mi vida, no solo en la forma en que se veía, sino en la forma en que me sentía. Lo que había comenzado como un contrato, un simple acuerdo, se había convertido en algo real. Algo que no esperaba. Alexander se había convertido en algo más que un compañero. Era mi familia. Y en esos momentos tranquilos, con nuestro hijo entre nosotros, finalmente entendí lo que significaba pertenecer de verdad. «Vamos, amigo, puedes hacerlo», me animó Alexander mientras Benjamin se tambaleaba hacia él. Me arrodillé junto a ellos, mi corazón se llenó de orgullo mientras veía a mi hijo reírse, dando su siguiente paso. Sentí que todo lo que había pasado, cada dificultad, cada traición, me había conducido hasta aquí. Mientras tanto, las vidas de Matthew y Melissa se estaban desmoronando. A pesar de su fallido intento de divorcio, su matrimonio seguía siendo una zona de guerra, con peleas y resentimiento constantes. La empresa de Matthew se había declarado en quiebra, su reputación estaba hecha trizas. Melissa, siempre manipuladora, siguió haciéndose la víctima, pero sus acciones solo alejaron aún más a Matthew. Su familia estaba rota, y eso me hizo sentir agradecida por la paz que había encontrado. No necesitaba nada más. Tenía a Alexander, a Benjamin y un futuro lleno de amor. Había elegido dejar atrás mi pasado y, al hacerlo, había encontrado algo real. «Gracias», le susurré a Alexander una noche, mientras estábamos sentados juntos, viendo a Benjamin dormir profundamente en su cuna. «Por estar aquí. Por hacerme creer en algo mejor». Alexander sonrió suavemente, apretando mi mano. «Estamos juntos en esto, Elena. Siempre». Y por primera vez en mi vida, realmente le creí. La tormenta había pasado. El futuro, fuera lo que fuese, era nuestro y debíamos afrontarlo juntos.